Empezamos con nuestra segunda sesión de la tarde de hoy. Seguimos con una compañera del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, así que hoy tenemos el tema centrado en las lenguas hispánicas. Ella es María del Rosario Martínez Navarro, licenciada y doctora con mención internacional en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesora contratada doctora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana aquí en la Facultad de Filología y también profesora en los cursos concertados de la universidad con universidades extranjeras de lengua y literatura española aquí en esta facultad. Ejerce de dinamizadora en la red de formación de innovación docente del profesorado. Además, es co-coordinadora del Máster Universitario de Traducción e Interculturalidad de esta facultad y secretaria de Atalanta, revista de letras barrocas, y de Enclaves, revista de literatura, música y artes escénicas, además de miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Culturas y Literaturas de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria de investigación se centra en las líneas de la literatura española en el siglo de oro y de la Ilustración, especialmente en la sátira antiáulica, en la figura de Cristóbal de Castillejo y en su producción anticortesana, en las concomitancias con otros autores. Aborda además las relaciones literarias hispano-italianas, hispano-portuguesas referidas al ámbito de la corte, la edición crítica de textos, la didáctica de la literatura española desde la innovación docente, las adaptaciones audiovisuales de la literatura, la transmedialidad, la recepción de mitos literarios femeninos en la cultura popular contemporánea, un tema del que estuvimos hace poco hablando, muy interesante, la verdad es que muy interesante. La construcción ficcional y la autoficción de personajes femeninos. Pertenece al grupo de investigación Escritoras y Escrituras y a los proyectos Archive in Transition, Collective Memories and Subalternate Uses y al proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, Literaturas y Regionalidad en la España de los siglos XVI y XVII, Las mujeres de la Casa de Austria, y al proyecto de innovación docente, Enseñanza de las lenguas y las literaturas a través de una perspectiva de género. En su haber se encuentra el 6º Premio Internacional Academia de Hispanismo, de tesis doctoral de investigación científica y crítica de literatura española y el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Ha realizado, además, distintas estancias de investigación en la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, la Universidad de Lisboa, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cádiz, de Edimburgo, en la Sapienza de Roma, en la Sapienza, en la Universidad de Roma, en la Universidad de Pisa y ha sido también investigadora Erasmus en la Universidad de Lisboa. Te iba a decir Charo, Rosario, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La palabra es tuya. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y en primer lugar, por supuesto, dar un máximo agradecimiento. Sí, ahora sí, repito entonces. Dar mi máximo agradecimiento al decanato de la Facultad de Filología, a los coordinadores de actividades culturales y especialmente a mi colega y amiga Rocío Rojas Marcos por esa amable invitación a estar esta tarde aquí, a impartir esta conferencia, una tarde otoñal, dentro de este ciclo que me pareció interesantísimo sobre lo que devuelve el espejo a las literaturas del yo. Y pues yo he intentado también acercarme a ese eje temático a través de esta vida de perros que les presento aquí con uno de los autores que también estoy trabajando en la actualidad y que es González Viaña, como está también aquí. He traído los libros por si después también quieren echarle un vistazo al que voy a hablar y otro también de los que voy a ir citando, que recomiendo siempre su lectura. La conferencia la he enfocado en torno a 3 bloques y ejes fundamentales que son los que voy a ir trabajando en estos minutos. Uno de ellos va a ser la novela autobiográfica actual latinoamericana, siempre dentro de ese eje del curso de otoño. Dentro de ella me voy a ocupar en concreto de Eterno Mateo, que es la novelista que tiene la portada azul y que está también en la presentación, de 2013, del escritor peruano Eduardo González Viaña, uno de sus máximos representantes, sobre el tema de la inmigración y dentro del género literario también de la novela de aprendizaje, el Bildungsroman, sobre también la interesante cuestión de lo que se conoce como migraliteratura, de la que se está encargando actualmente mi colega y amigo que está aquí presente, al que le doy las gracias, Rafael Oliver Miranda, en su tesis doctoral en curso, dirigida por también mi colega y amigo, el profesor José Manuel Camacho. En sus últimos trabajos, de hecho, hace especial hincapié en la presencia de la mujer en la frontera, que yo relacionaré en parte también mi intervención, y agradezco igualmente la sugerencia y todo lo que hemos ido hablando también, que me ha también iluminado para poder dar esta charla.
Luego también el segundo bloque van a ser en torno a las relaciones entre literatura, historia y mito en Eterno Mateo, en la novela. Y bueno, me gustará que aquí me acompañen esta tarde en un viaje hacia el pasado del protagonista de la novela y que hagamos también luego, si puede ser, una reflexión conjunta sobre esa vida con Mateo, como ejemplo del mito del perro guía, al que también me voy a referir, en la literatura peruana. Y de ahí también pues, la primera parte de esa intervención mía de una vida de perros, que he intentado hacer un juego de palabras, ¿no?, a partir de la expresión coloquial, ¿no? Y también por mi propia, quizá, ¿no?, con permiso de todos ustedes, pasión personal por estos maravillosos animales que bueno, tienen también, ¿no?, ese trasfondo mítico en la literatura siempre apasionante. Y en tercer lugar, voy a también a centrar esta intervención en el análisis de la construcción ficcional y de la simbología de los personajes femeninos en Eterno Mateo, que también es un tema al que bueno, me estoy dedicando en la actualidad y que me interesa especialmente, pues conecta, como decía, ¿no?, con mi campo de investigación y también, bueno, pues digamos, con todo ese trasfondo de reivindicación del personaje femenino en la actualidad, ¿no?, que siempre es tan necesario. Y bueno, mi compañera anterior, Eva Moreno, también ha hecho, ¿no?, un canto, ¿no?, a esa recuperación de voces, ¿no?, en este sentido. Tras la lectura de la novela de Eterno Mateo, en la cual, pues, insisto, ¿no?, en su lectura, es una novela deliciosa, apreciamos cómo la presencia de estas mujeres, entre ellas algunas como Soledad, que luego también aludiré a ellas, la Santa Muerte, unas doncellas, incluso personajes de cuadros también reales como Simonetta Vespucci, Miranda, una anciana, etcétera. A lo largo del viaje del protagonista, con su mascota, con este perro, va insertando dentro de la trama autobiográfica. En mi opinión, va a ser como un importante recurso narrativo de retrospección a partir del juego literario con conceptos como realidad, ilusión, ensoñación, imaginación, visión, visibilidad, invisibilidad e intermedialidad. Partiendo de la idea de que en la obra asistimos a episodios que, en palabras de Galzio, manifiestan una equivalencia o fluidez de confines entre lo real e imaginario y que podrían considerarse en parte una concesión a la modalidad del realismo mágico y en parte a una referencia intertextual que contiene un reconocimiento al valor universal del arte. Aunque el autor, González Viaña, nunca ha querido, por lo que se ve, no vincularse a una etiqueta en concreto del realismo mágico, él así lo dice en sus intervenciones, sino que él dice que narra según lo aprendió, ¿no?, según, digamos, él le sale, por así decirlo, que bueno, una maravillosa forma de hacerlo, ¿no? Sí me resulta conveniente, ¿no?, reflexionar pues, sobre este papel que van a tener estas mujeres, estos personajes femeninos, aparentemente de carne y hueso en el tiempo narrativo y en la propia configuración del texto y de la novela. Voy a pasar a la primera de esos bloques ya, para bueno, que también presentaron, ¿no?, este autor. Me imagino que también, ¿no?, la habrán visto, es un autor también muy presente en redes sociales, a pesar de la edad, ¿no?, que tiene, una avanzada edad, pero realmente, ¿no?, tiene, ¿no?, bueno, una gran, ¿no?, intervención, un hombre muy activo y bastante, bueno, pues como decía, ¿no?, mediático, ¿no?, en este sentido, ¿no? Él, bueno, su obra, como decía, ¿no?, pues toda, ¿no?, aunque yo he seleccionado solamente Eterno Mateo, ¿no?, toda la recomiendo encarecidamente. Eduardo González Viaña es un reputado escritor, intelectual, periodista, diplomático, catedrático, nació en la ciudad de Chepén y autor de numerosas novelas, cuentos y artículos periodísticos. Bueno, tiene también una trayectoria, un currículum enorme, simplemente he resumido algunas cuestiones. Como doctor en literatura, ha sido profesor en las universidades de Western Oregon, en Berkeley, también profesor visitante en otras muchas universidades internacionales, colabora con la de Oviedo, es doctor honoris causa por las universidades casi todas de Perú, y la última, por ejemplo, en otorgárselo ha sido la César Vallejo, una con la que también pues, ha publicado y tiene una vinculación especial. E igualmente es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española también, al igual que miembro también de la Academia de la Lengua del Perú, entre otras, ¿no? Es académico en muchas instituciones. Escribe igualmente columnas periodísticas, como por ejemplo Los Correos de Salem, que se ha ido publicando en América y en la Nueva España, y especialmente dedicados de nuevo a la vida y sociedad en los Estados Unidos y el Perú, ¿no? Es un tema que especialmente le apasiona, no solamente en sus novelas, sino también, ¿no?, en esas reflexiones de corte periodístico. Una colección de estos textos los constituyen los títulos La dichosa memoria, El norte del norte y Caminar entre las nubes, que también, si tienen ocasión, pues les invito a que los lean, porque bueno, hay también una relación bastante interdisciplinar entre literatura, el concepto suyo de creación en este tipo de textos. Viaña ha sido heredero del llamado Grupo Norte, de jóvenes intelectuales, artistas, literatos, filósofos, políticos y bohemios, por así decirlo, ¿no?, del norte del Perú, de ahí ese nombre, y también formó parte del conocido grupo literario Trilce, el núcleo poético del norte peruano y uno de los más importantes en la década de los 60, ¿no?, con una gran actividad de poetas muy conocidos, ¿no?, para todos nosotros, ¿no?
González Villaña, a su edad, pues puede presumir de una extensísima y dilatada trayectoria literaria, con un diálogo también siempre que ha intentado también, ¿no?, verter sus ojos a, por ejemplo, a Linca Garcilaso o a autores como Vallejo, que también la apasiona, o Arguedas, ¿no?, de la que también luego hablaré, porque su última novela también está dedicada a él, ¿no? Y de nuevo pues ha sido un autor que, bueno, pues su trayectoria le ha valido ser reconocido con distintos homenajes, premios, vinculaciones, reconocimientos, etcétera, ¿no? Por citar solamente algunos de los innumerables que tiene, porque de nuevo, ¿no?, su currículum es extensísimo. Por ejemplo, tiene el Premio Americano a la Crónica en Español, el Premio Internacional de Relato Juan Rulfo, el Premio Nacional de Novela Universo, el Nacional de Fomento, la Cultura Ricardo Palma, el Premio Latino Internacional de Novela de los Estados Unidos, el de Escritor del Bicentenario, el Escritor de Trujillo la Libertad, entre muchos otros. Gerardo Piña Rosales, director de la Asociación Norteamericana de la Lengua Española, precisamente, cuando se refiere al escritor, él expresa, cito, que González Villaña ha escrito mucho y bueno, y que estamos ante un autor que libro a libro ha ido fraguando una obra sólida y original. No es por nada que la crítica y el público lector hayan acogido sus novelas y cuentos con gran entusiasmo. Para el profesor también, José Antonio Mazzotti, colega también, ¿no?, de nuestras andanzas, ¿no?, en este tipo de investigaciones, es hoy sin duda uno de los narradores latinoamericanos más importantes, aunque se fue del Perú hacia los Estados Unidos en los años 90, con varias novelas propias en su bagaje, siempre mantuvo una clara presencia en el ambiente peruano, gracias a su labor de difusión cultural y sus nuevas ficciones que tocaban temas de migración y nostalgia. Esos temas, de nuevo, ¿no?, están presentes en Eterno Mateo como esos ejes vertebradores de la trama, de la ficción, que a mí me parece pues, bastante interesante. Voy a pasar también un poco más. Bueno, aquí tienen también a mi colega, a Rafa, que, bueno, con su permiso he puesto, ¿no?, una foto porque, bueno, ha tenido la suerte de conocer al autor en persona y también que lo está trabajando, ¿no?, en vida. Bueno, aquí tienen también algunos de estos títulos que voy a ir citando también a continuación. La prosa de Eduardo González Villaña ha sido calificada por críticos, lectores y otros escritores como de las más elegantes, rítmicas y distinguidas, predominando en ella un lenguaje cercano, como por ejemplo el que encontramos en Eterno Mateo, claro, en el que parece prácticamente que es un lenguaje confesional, ¿no?, como el de un amigo que nos está contando una historia, ¿no?, a pesar de ser temas tan, digamos, una problemática tan importante como la migración, como, bueno, temas, ¿no?, incluso la tristeza, como decía, la nostalgia. Sin embargo, ¿no?, ese entorno te lo hace muy ameno, ¿no? Son historias que enganchan y que realmente conectamos con los personajes allí presentes, ¿no? Allí, en su prosa, hay una clara reivindicación de la lengua y de la cultura castellana, también importante, ¿no?, para mi gusto, sobre todo en sus personajes emigrados, donde tienen, digamos, una marcación también lingüística o suelen estar, bueno, digamos, no marginados, pero la lengua nos les da también, ¿no?, ese empoderamiento en ese sentido. Sus novelas han alcanzado cotas de ventas muy altas y algunas de ellas incluso son difíciles de encontrar porque están agotadas y, bueno, hay que recurrir al mercado de segunda mano o ya, bueno, pues que si alguien, ¿no?, algún amigo caritativo las tiene, no la pueda dejar o regalar, ¿no?, en ese caso. Por su forma de narrar, se ha consolidado, por tanto, como uno de los máximos representantes y referentes de la narrativa autobiográfica o de autoficción o de esas narrativas del yo en el contexto de la literatura hispanoamericana actual y dentro de ella de ese tema en concreto de la inmigración ilegal en Estados Unidos, temática por la que además es conocida, como decía también al principio de la charla, su labor como activista, ¿no?, bastante comprometido con los derechos humanos y es un autor, como decía también anteriormente, muy mediático, ¿no?, que está siempre, bueno, intentando en sus intervenciones hacer algún tipo, ¿no?, de dedicatoria o algún tipo de reivindicación en este sentido. Sobre el tema migratorio y del desarraigo, que también son ejes, ¿no?, vertebradores, como decía, hay abundante bibliografía y novelas como la del también peruano Hugo Renzo Mejía, que los he traído aquí también en la presentación, con su novela Hábitat, sobre el abandono por parte del protagonista de esa Lima hostil en un camino que podríamos decir de autoconocimiento, como en Eterno Mateo, ¿no?, ese aprendizaje que supone este tipo de novelas para buscar su lugar o buscar su espacio en Europa, o, por ejemplo, la de Isabel Allende, también, bueno, pues, recomendable, titulada Largo pétalo de mar, con un enfoque bidireccional, pero del camino a la inversa, esta vez desde España, ¿no?, desde Barcelona en concreto, hacia Latinoamérica y en concreto al país de Chile, ¿no?, en plena posguerra española, ¿no?, con personajes que buscan también una salida a la situación actual, comprometida, una situación delicada y en el que, bueno, pues, deciden abandonar sus vidas y empezar de cero en este sentido, ¿no? Ambas fueron publicadas muy recientemente, en el 2019, y, bueno, pues, como decía, ¿no?, creo que representan muy bien también, ¿no?, el panorama
panorama de un tema que sigue vigente y que todavía pues, autores jóvenes acuden, ¿no?, a él para este tipo de novelas, ¿no? De hecho, la de Renzo ha sido su primera novela y en el prólogo él mismo, ¿no?, pues, se afirma que se inserta en esa nueva generación de autores latinoamericanos que escriben desde y sobre el exilio, con una forma también de nuevo apasionante de narrar. A mí esta novela me encantó y bueno, les recomiendo también, ¿no? Sobre esta temática también sirvan otros títulos mismos del autor, de González Villaña, como él bueno, es especialista, ¿no?, en esta temática, en estos leitmotiv. Por ejemplo, La superventas y premiada, que la he traído aquí para que la vieran, El corrido de Dante, que es preciosa, la verdad que, bueno, se lo comentaba antes a Rocío, es una obra que merece muchísimo la pena, ¿no?, acercarse a ella y, bueno, se considera hoy día un clásico imprescindible de la literatura de la migración masiva, con varias ediciones y ha sido traducida a muchísimos idiomas. Bueno, es un autor que está siempre, digamos, ¿no?, en ese auge, ¿no?, incluso de la atención que recibe por parte de otras culturas, ¿no? Esta, por ejemplo, en concreto, se alzó con el Premio Internacional de Novela de los Estados Unidos y fue considerada la mejor novela en el año 2007 en español. Entonces, bueno, pues claro, se dispararon totalmente pues, las ventas y el interés, digamos, bueno, ya lo tenía, pero sobre todo, ¿no?, a partir del corrido de Dante, bueno, pues se dispararon también todos los estudios académicos en torno al autor. Para el poeta y crítico peruano Ricardo González Vigil, la prosa de esta novela polifónica, que así se describe, fluye rítmica y encantatoria, cual versos olvidados de las convenciones métricas. Brice Echenique, por ejemplo, por su parte afirma que la de González Villaña es una prosa tan perfecta que dan ganas de cantar mientras se lee. Bueno, me parece una definición preciosa, ¿no?, que alguien te lea, ¿no?, con ese entusiasmo de que al fin y al cabo, bueno, pues como decía yo al inicio, te va llevando, ¿no?, en todo lo que sería, ¿no?, la trama y, bueno, realmente, ¿no?, estamos asistiendo prácticamente a una experiencia mística, ¿no?, en muchos momentos, ¿no? En esta misma línea también se encuentran otros libros fundamentales como El camino de Santiago, finalista del Premio Planeta, La frontera del paraíso, Los sueños de América, que también es muy buena, o Eterno Mateo, ¿no?, de la que nos vamos a ocupar próximamente ya en los minutos que me acompañan. También algunos de sus volúmenes de cuentos van a abordar este tópico, por ejemplo, 7 noches en California y otras noches más, y hablar con la Santa Muerte, que bueno, me interesa especialmente porque uno de los personajes de Eterno Mateo es la Santa Muerte, ¿no?, precisamente, ¿no? Las novelas de González Villaña suelen presentar la estructura del tópico del viaje, a mí también algo que me apasiona, las que nutre gracias a su experiencia de vida en Europa y en Estados Unidos desde los años 90 del siglo pasado. Un autor que ha viajado muchísimo, ha vivido en muchos contextos culturales distintos, ¿no? Y bueno, pues a él esa experiencia que luego ficcionaliza o lleva a la novela, pero tiene, ¿no?, un proceso de autoficción importante, ¿no? Muchos de esos datos sabemos que son experiencias vividas por él, decepciones, situaciones comprometedoras, esos trabajos que ha tenido, ¿no?, cuando era más joven y que él también pues, va a reflejar de una forma fabulosa. Otros títulos también podrían ser El largo camino de Castilla, una novela pues, en concreto sobre uno de los presidentes del Perú, que también le recomiendo. Él también, bueno, en esa trayectoria, ¿no?, tan extensa, que parece que tiene 7 vidas, ¿no?, ha cultivado la novela histórica, biográfica, identitaria, la biografía ficcionalizada y la metaliteratura en obras como Vallejo, Los infiernos, la reciente y última, en su producción también, Cutimuy, Garcilaso, que significa Vuelve Garcilaso, sobre la vida del Inca Garcilaso, y una que ha salido justo este año, 2023, que presentó en Sociedad el pasado mes de junio, bueno, es un poco impronunciable, Cascanigragmi, Arguedas, que significa en quechua, bueno, no sé hablarlo, por supuesto, sigo siendo Arguedas, sobre la trágica muerte del poeta y compatriota suyo, José María Arguedas, desde una óptica muy moderna, me gusta mucho y también, bueno, muy cervantina, podríamos decirlo, con guiños a nuestro propio autor, de 2 zorros, uno de arriba y otro de abajo, y una tercera persona que se mueve entre la biografía, la autobiografía, la ficción y la poesía, con una difuminación de género, bueno, pues prodigiosa, ¿no?, muy difícil de hacer esto, ¿no?, pero sí vemos, ¿no?, que hay esos atisbos, ¿no?, de intentar establecer, ¿no?, pues distintos subgéneros entre sí. De nuevo, Mazzotti sostiene que el autor logra, con esta novela, inventar un acento que los zorros de por sí, como animales, no tienen, donde entremezcla, ¿no?, esa ficción, esa biografía, lo autoficcional y la poesía, tal, digamos, como si fuera, ¿no?, un homenaje eterno al propio poeta al que está homenajeando, ¿no? Es una forma de hacer una prosa poética, ¿no?, llevada también, bueno, a la propia ficción, ¿no? Y, bueno, como decía, es muy complicado, ¿no? Ahí también les tengo traído, ¿no?, en esta presentación, bueno, los libros que él ha publicado, los que he ido citando, simplemente por si quieren tener alguna referencia más, que es enorme, simplemente, bueno, he tenido que ponerlo en 3 diapositivas porque era, ¿no?, ya se salían, y aquí, bueno, lo que serían también las que, bueno,
prácticamente son imprescindibles, ¿no?, para entender esa cosmovisión literaria, y las últimas, que bueno, me parecía interesante por esa gran recepción crítica que ha tenido de traducciones y de reediciones, bueno, que muchas de ellas incluso los títulos remiten a títulos antiguos de las primeras producciones que ahora se están volviendo a reeditar por ese interés que está suscitando este autor, ¿no? Bueno, algunas, por ejemplo, como los cuentos, ¿no?, primigenios que tuvo, que también se están volviendo a estudiar, etcétera, ¿no? Y traducciones al italiano, como Eterno Mateo, que de hecho está traducida, ¿no?, en italiano, y que me parece, ¿no?, pues muy importante que un autor todavía vivo tenga esta atención crítica tan inmensa. Bueno, yo creo que es de los máximos, ¿no?, actualmente, bueno, comparado con García Márquez o otros, ¿no?, que creo que tienen esta trayectoria, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y aquí les he traído la presentación de esa novela innombrable, ¿no? No porque no merezca, sino al contrario, porque es un nombre precioso pero impronunciable, de Arguedas, ¿no?, en la Casa de la Identidad, de aquí de Trujillo, ¿no?, de junio de 2023. Bueno, pues también para que vean, ¿no?, un poco pues esa, digamos, actualidad que tiene el autor a pesar de esa edad avanzada y que sigue estando, ¿no?, pues vigente, ¿no?, en este sentido, ¿no? Bueno, aquí también les he puesto algunas de esta novela, también citada, ¿no?, algún estudio también que hay actual sobre esas relaciones, ¿no?, entre los dos autores, ¿no?, que ha sido siempre, bueno, pues de feedback, ¿no?, y de retroalimentación constante, ¿no?, y me parece también muy interesante, ¿no?, en este caso. En esta vida novelada y con una prosa poética va recreando la infancia contada y cantada por zorros, montañas, ríos, árboles, que incluso se enamoran, pájaros, piedras, pumas, que están prácticamente dotados de vida, ¿no?, una especie como de experiencia órfica en el que él, ¿no?, también González Villaña introduce esos elementos, ¿no? Allí, él sobre todo lo que le interesa es acercarse, ¿no?, al auténtico Perú, digamos, ¿no?, rescatar también su propia identidad, ¿no?, como poeta peruano, en una búsqueda, digamos, patriótica, una reivindicación nacional y también, sobre todo, explorar el mundo, entre comillas, más marginal, ese mundo andino, ¿no?, lo que poco se conoce también desde el punto de vista, ¿no?, de lo que sería el estereotipo, ¿no?, como algo también, bueno, pues de minorías, etcétera, ¿no? A través de esa novela de Arguedas busca dar voz a esos dos mundos en un lenguaje singular e intercultural, igualmente no imitando, ¿no?, remedando el propio estilo poético del autor, entre otros de sus obras, ¿no? Por ejemplo, bueno, a Arguedas le recomiendo Los ríos profundos, ¿no?, una de las máximas, ¿no?, biográficas, ¿no?, cumbre y obra maestra para la crítica unánime, ¿no?, que le valió incluso el premio Ricardo Palma, ¿no? Como se recoge en el portal de la propia Universidad César Vallejo, que ha sido también la que, bueno, ha publicado, ¿no?, esta novela, en el acto de esa presentación se señala que se cuenta lo que no se cuenta, es decir, en la novela se cuenta el mundo andino. Se sabe exactamente que los ríos hablan, que las montañas tienen oídos, que las montañas enamoran, que todo está vivo. Cuando uno sale de la costa y va a la sierra, todo está vivo, todo tiene voz, todo tiene corazón, porque eso es lo que ocurre en el pensamiento andino. Me parecía preciosa, ¿no?, esta forma de ver, bueno, pues lo inerte, cómo reconstruye, ¿no?, una vida también pasada, ¿no? Me parece también fascinante, ¿no?, este aspecto por la literatura del yo y de esos desdobles en las que González Villaña pues, va ficcionalizando la propia vida del llamado Auqui Arguedas, ¿no?, de ese, digamos, cantor, y que luego también en Eterno Mateo va a hacer, ¿no?, esa forma de desdoblar prácticamente en todo la propia existencia, ¿no?, del personaje, ¿no?, esa alteridad, el alter ego, ¿no? Según el diario cultural peruano El Comercio, en el quechua, chanca, cuando alguien quiere expresar que a pesar de todo aún es, que todavía existe o que sigue siendo, en los libros, por ejemplo, ¿no?, de Arguedas, esta expresión estaría presente en muchos de sus personajes, quienes, en medio de fuerzas externas que buscan erradicar sus expresiones, de dónde vienen y quiénes son, luchan por seguir siendo, ¿no? Yo creo que también en Eterno Mateo hay ese tipo de reflexión, ¿no? Son personajes que a pesar de las circunstancias, a pesar de estar evaporados, ¿no?, como esas mujeres a las que ahora después aludiré, que van desapareciendo, siguen estando presentes en la obra, ¿no? Es el seguir siendo, el querer, el deseo de voluntad, creo que también une a una gran parte de su trayectoria. Aparte de esos más de 60 títulos, entre relatos, novelas y texto periodístico, González Villaña tiene también una faceta que podríamos decir intermedial, ¿no?, al poner letra con su poema a la canción y a un baile de tipo marinera norteña, Chepén, Madre de Arena, que lo tienen aquí, luego pondré el vídeo al final para no entretenernos ahora mucho, ¿no?, con la música, pero bueno, me parecía curioso porque es un himno prácticamente nacional, interpretado por la artista Berta Reyes, que se puede escuchar en YouTube, ¿no?, la tenemos colgada totalmente, y bueno, podemos ver también esa reivindicación del mundo también, digamos, ¿no?, pues menos visible como es ese mundo andino, ¿no? Uno de los leitmotiv que va rezando la letra son el de las ciruelas sin frontera, que creo que también remite, bueno, al tema de nuevo que a él le preocupa de la migración, ¿no?, de un poco, ¿no?, de reivindicar el propio nombre, ¿no? El título da también lugar a un libro publicado en Perú por la editora Gráfica Real, en el que tanto nuestro escritor, Ala Limón, con el poeta, cuentista y dramaturgo judeoperuano Isaac Goldenberg, que lo tienen ahí en imagen,
tributan un homenaje a la localidad natal de origen de ambos. Me parece muy sugerente para los estudios sobre autobiografía, de nuevo, y literatura del yo, ya que, como aparece reseñado en el magazine cultural Viceversa, en la sección correspondiente a Goldenberg, se realiza un collage de su obra poética y narrativa con una serie de textos breves reunidos bajo el título de Las cuentas y los inventarios, donde el autor habla de su relación con su pueblo natal, la influencia de la experiencia pueblerina en sus escritos, aportando a la vez una serie de datos autobiográficos en relación con sus libros, estableciendo puentes entre estos y las diversas épocas y géneros en que fueron escritos. En esta sección, por ejemplo, figuran textos como El otro de mí mismo, Chepén y Lima, A caballo entre dos culturas, Nueva York, Mi encuentro con la literatura, El oficio de escribir, Vallejo, Alegría y Arguedas, Fútbol y literatura y Escribir, un diálogo con el otro, ¿no? Que son títulos, de nuevo, ¿no? Que remiten esa actualidad, la vigencia de los estudios sobre autoficción. En la sección correspondiente, por su parte, a Eduardo González Viaña, se incluyen una serie de artículos, tales como El río Jetepequeque, desemboca en USA, una novela en Chepén, La pequeña Cantón, La guerra de los alfajores, Homenaje al libro, El mes del escorpión, La quipá de Isaac Goldenberg, El burro escritor y El cura de Chepén. Es decir, metaliteratura también, ¿no? Ficcionalizada de una forma cercana nuevamente, ¿no? Y accesible también a un público, creo que heterogéneo. Como allí se afirma, en sus textos, González Viaña se va a adentrar en la vida política de los Estados Unidos y la del Perú, explorando apasionantes problemas filosóficos y sociales, que también hace en Eterno Mateo, compartiendo los recuerdos de un viajero de uno y otro lado del mundo y entregando su conversación con escritores y personajes de nuestra época, al igual que sus opiniones tajantes y controversiales. La belleza y la altura del lenguaje, la riqueza narrativa de cada palabra, el laberinto mágico de los recuerdos, todo viene en sus textos expresados en un lenguaje claro, periodístico, valiente y elegante, ¿no? Según la crítica actual. Por otro lado, el escritor, bueno, pues teniendo, ¿no?, esta trayectoria, ha sido objeto de estudio por distintos especialistas y cuenta en su haber, pues, ya con artículos, tesis que están ya publicadas sobre sus novelas, sobre su forma de escribir, sobre su proceso de metaficción. Y, por ejemplo, bueno, como decía, pues tenemos aquí al especialista, ¿no?, Rafael Oliver Miranda, ¿no?, en este sentido, bueno, que él va a centrar, ¿no?, su estudio en esa migraliteratura. Migración, subalternidad y violencia política, en Sarita Colonia, por ejemplo, viene volando, ha sido estudiada por Gildes Lozano, entre otros, ¿no? Para Oliver, cito, este concepto va a englobar la literatura de migración en español, escrita por latinoamericanos y sobre latinoamericanos que emigran de sus países de origen para intentar instalarse en Estados Unidos, lo mismo que él también vivió, González Viaña, en su, digamos, no juventud. Así, términos como literatura migrante, de inmigración o migracional se pueden encontrar para referirse al fenómeno migratorio en general. Para el investigador sobre Viaña hay muchos artículos y escritos que analizan alguna obra en particular o una novela en concreto, pero no hay mucha información ni un análisis detallado de toda su obra relacionada con la migración. Por consiguiente, bueno, pues Oliver parece necesario, ¿no?, crear un nuevo concepto donde situar toda esa creación relacionada con la migración, enfocarlo como literatura de defensa de los derechos y de denuncia de la situación del migrante a través del viaje del sur al norte, cruzando una frontera que siempre la tratará como un ilegal. Un viaje, dos áreas, origen e migración, destino, llegada, inmigración, y una frontera que no es solo física, también cultural, ideológica, idiomática, religiosa y étnica, ¿no? Fin de esa cita de Rafael Oliver. Vamos pasando ya a nuestra novela. Bueno, como decía, luego veremos también, ¿no?, ese vídeo. Ya en nuestra protagonista de esta tarde, publicada en el año 2013 en Lima y luego en Estados Unidos, aunque primero tuvo la forma de cuento y luego ya como novela, que también, bueno, el origen de los textos de González Viaña daría también para otro estudio, porque, bueno, tienen siempre una historia textual a veces compleja por esa reedición o el cambio incluso de formato, ¿no? Como dije también hace un momentito, ha sido traducida al italiano por Cecilia Galzio y también formaría parte de ese corpus de la literatura de migración característico del autor y se insertaría en ese género de la novela de aprendizaje. En ella asistimos desde el principio a un proceso de crecimiento y de maduración. Como señala su traductora italiana, presenta concomitancias y profundas afinidades temáticas y formales ya con otros textos de su producción previos, como El lucero de Amaya, Maestro Mateo y ¿Quién no se llama Carlos? Para Galzio, según manifestaba en el número 37 de la revista Literal, donde ahí también hace un estudio, ¿no?, de la obra, cito, lo que establece el nexo es la presencia de protagonistas niños, adolescentes o jóvenes y la insistencia sobre los mismos temas: emigración, diversidad cultural, educación, inadaptación, amistad, amor, muerte, ausencia, memoria, supervivencia, ¿no?, etcétera, ¿no?
Otro elemento en común para la autora sería también que el orden de la estructura narrativa es similar en muchos casos y la claridad de nuevo de esa lengua, que no conoce excesos y siempre nos dice las cosas sin titubeos, es decir, va al grano, ¿no? Es directa, ¿no? Es lo que quiere decir el personaje, ¿no? De hecho, bueno, hay expresiones muy coloquiales también en Eterno Mateo, ¿no? Va, digamos, ¿no? Trasladándonos a distintos códigos de lenguaje con una facilidad, digamos, muy positiva, ¿no? La novela estaría vinculada especialmente con Maestro Mateo, también, digamos, de la que bebe y de la que representa, en las palabras de la estudiosa, el desarrollo y el progreso. En ambas vamos a ver a los dos protagonistas, adolescentes, evolucionar de un estado prácticamente de confusión o de estar perdido en la vida, ¿no? Como esos personajes también que huyen, ¿no? a otros países, a una condición de equilibrio y a una manera de vivir, podemos decir, más armoniosa o más mística, ¿no? Que en Eterno Mateo se respira. La novela cuenta con 32 capítulos, presenta una estructura, ¿no? A mi juicio, circular, con el esquema prototípico de ese viaje del héroe, ¿no? Que regresa a casa, y con el mito del eterno retorno, aunque a veces descompasado, ya que no coincide el recuerdo exactamente a veces con la parada, ¿no? Y bueno, tiene también su toque humorístico, ¿no? Que hace mediante el globo aerostático, el medio de transporte que utiliza en la travesía por diferentes épocas, ¿no? En las que va navegando, en una especie de doble mecanismo de analepsis y de prolepsis. De hecho, se superponen muchas veces el pasado, el presente y el futuro, o de regreso al presente, ¿no? Y al propio futuro desde el pasado. Podríamos observar uno de tantos guiños a la Odisea, por ejemplo, ¿no? Al reencontrarse con su perro, ¿no? Que lo reconoce pese al paso de los años, al igual que Argos. Aquí también lo hace, ¿no? Mateo, ¿no? O bien también guiños con el francés Julio Verne y con su célebre novela 5 semanas en globo, con ese mismo medio de locomoción, podremos decir, ¿no? Poco habitual, ¿no? De su invención, como digamos, ¿no? del globo, ¿no? Como un aparato que creo que él también lo elige González Villaña, porque es autodirigido, es decir, te da la opción de uno, bueno, pues poder elegir la propia dirección, ¿no? Podemos saltar de un sitio a otro, y más personal porque nos permite bajar y subir en distintos, digamos, niveles, ¿no? del viaje, distintos cielos, por así decirlo, a voluntad, como hace, por ejemplo, pues, el excéntrico protagonista en nuestro libro. En el caso de Eterno Mateo, es doble al tratarse encima de una ensoñación. Es un viaje irreal, ilusorio, dentro de ese proceso de metaliteratura y de Misanabim, ¿no? De bajada al abismo, en el que hay planos del sueño, la ensoñación, ¿no? El estar también despierto, el recuerdo, ¿no? En un proceso bastante complejo. Bueno, uno de los temas que más me apasionaron de Eterno Mateo es el de los perros guías o conductores de difuntos, ¿no? Lo que se llama, ¿no? Esas criaturas psicopompos, es decir, que ayudan, ¿no? al muerto o incluso, ¿no? a la persona, ¿no? Por ese camino nuevo en esa guía. Y bueno, me parece también que era también, ¿no? Desde ese propio título nos estaba anunciando un protagonismo del personaje no ya, ¿no? de carne y hueso, sino del personaje, ¿no? Canino de Eterno Mateo, ¿no? Ya del protagonista Martín, sino de Mateo, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho, ¿no? ver esas relaciones que se construyen en la novela a partir de historia, literatura y mito. La novela, como decíamos anteriormente, presenta un viaje, ¿no? hacia ese pasado del protagonista, de nombre Martín, como hemos comentado, y una reflexión nostálgica sobre la vida con su perro, que bueno, está moribundo en el momento en el que lo encuentra, Mateo, evidente también por presentar los ojos transparentes, ¿no? Que va a ser lo que le da la pista de que al perro le pasa algo, ¿no? De que está ya a punto de morir, ¿no? Eso es un ejemplo del mito del perro guía en la literatura peruana. Es uno de los tantos casos, ¿no? que existen de cómo estas criaturas, ¿no? pues pueden también, ¿no? representar un momento de transición entre la propia vida de las personas, ¿no? Ha sido cultivado en otras novelas de referencia, que también bueno, pues les invito a que puedan acercarse a ellas, ¿no? Como Rosa Cuchillo, del peruano también Óscar Colchado, donde esta vez el fiel perro, Guaira, guía por el inframundo a la protagonista Rosa Huanca. La tienen aquí también la novela, una de las ediciones en ese sentido. Ella es un alma en pena que bueno, está vagando por ese inframundo, por la pérdida de su hijo, a modo de ese Virgilio dantesco, y recrea asimismo esos relatos orales tradicionales de estos perros articuladores de mundo, como también se le conoce, sobre todo vinculados al color negro. El perro negro, ¿no? como color de su piel, de su pelo, es el que guía, ¿no? a esos difuntos, ¿no? Conducen a sus dueños por el más allá cuando fallecen, en este caso ambos también, por lo que da a entender también la propia obra, ¿no? El origen de este animal como conductor de muertos, tal como manifiesta el propio Colchado en su edición, es una creencia de las culturas prehispánicas de las que hay que criar un perro negro en vida para que en la muerte ayude a cruzar lo que ellos llaman el Coillur Mayo o río de estrellas para llegar donde se hallan los dioses, ¿no? En una de las partes también de Eterno Mateo se alude, ¿no? a esas estrellas brillantes, a ese momento, ¿no? prácticamente de plenitud celestial, ¿no?
Esta creencia se va a ver reflejada en la tumba del señor de Sipán, por ejemplo, hallado junto a 8 personas. Voy a pasar la diapositiva, a ver si nos deja ahora ahí, donde también aparecía pues 2 llamas y un perro en ese sentido, ¿no? En efecto, estos canes conocen bien el mundo del Hades y saben sobrevivir a sus peligros evitándoselo a sus dueños. Por eso nos guían, para, digamos, ¿no?, facilitarnos, ¿no?, ese caminar, ¿no?, ese negro caminar, como también se dice, hacia el inframundo. En el caso de nuestra novela, creo que es particular porque nos encontramos una inversión del propio tópico, del perro guía, al ser el protagonista, como decía, ¿no?, incluso del propio título, pero también, digamos, ¿no?, en el momento en el que Martín vuelve a casa al cabo de una ausencia de 10 años, él está vivo todavía, ¿no?, y el perro moribundo, digamos, ¿no?, se invierte en ese sentido, porque no es ya ese perro que va a buscar al muerto, sino que al revés, ¿no?, se está presentando ya como un ser moribundo, ¿no? Aunque ambas comparten, obviamente, ¿no?, ese proceso del duelo, en el caso de González Villaña, por encontrarse a su fiel mascota a punto de fallecer, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y también por el vínculo que supone ser el perro de toda la vida de personajes asociados especialmente a la infancia, que creo que es un leitmotiv que en distintas obras se ve, ¿no? Son el perro de niño, ¿no?, con el que se ha criado uno, por ejemplo, en el caso de Rosa Huanca anteriormente, o del mismo Martín, del protagonista, donde bueno, son perros que le han acompañado durante toda su vida y que han compartido esos recuerdos y que identifican, ¿no?, esas situaciones, ¿no? Guaira, en Alcucha, es una raza de ese nombre que sería, ¿no?, perrito en quechua, ¿no? Y en la novela, por ejemplo, de Colchado, se le va a describir como negro, con manchas blancas alrededor de su vista, como anteojos. Pues resulta ser la diosa purificadora de los vientos, como su nombre parlante bien indica en la mitología incaica, Mama Guaira, y que conduce a Rosa a la otra orilla abrazada a él. Mateo es descrito de cachorro como una pelota de algodón negro y luminosa, con ojos tristones, flacas costillas y con una estrella en la frente como marca corporal, signo o estigma, precisamente casi sagrado, diría yo, ¿no? Tiene ese halo de divinidad, ¿no?, el perro, y en un nivel de santidad. Hay varias referencias a la luz natural del sol que se proyecta sobre el animal a lo largo de la obra, y era tan negro que se dice allí, ¿no?, que contra el cuadrado pálido de la pared parece una sombra que se hubiera escapado del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la página 112, ¿no?, que tiene esa cita que me parece maravillosa, ¿no?, en ese sentido. También en Eterno Mateo el perro siempre se dice que está durmiendo, ¿no?, que es un perro que duerme feliz, con la cola siempre pegada a su vientre, sobre la ropa de su dueño, con esa cercanía, ¿no?, que indica, ¿no?, esa fidelidad hacia, ¿no?, su propietario, ¿no?, hacia su referente, actividad que parece marcar su carácter, a pesar de ser también un perro nervioso, ¿no?, y también, bueno, en ciertos momentos muy juguetón, travieso, y así se le va a recordar de por siempre. En la novela se va a decir que tal vez era la hora del fin del mundo, pero Mateo continuaba durmiendo, ¿no?, como siempre ese animal que, de nuevo, ¿no?, nos conduce a la tranquilidad, ¿no?, a esa especie de sensación de bienestar en esa transición de autoaprendizaje, ¿no?, donde la figura del perro, el papel que va a tener es imprescindible, ¿no? Luego, si da tiempo, podremos leer algunos fragmentos más extensos para que también podamos acercarnos a esta narrativa, ¿no? Eterno Mateo, al igual que Rosa Cuchillo y otras novelas, recupera estas cosmovisiones y tradiciones populares dentro de esa épica del migrante como visión grandiosa de una aventura colectiva incesante. En la novela, el joven, que tiene unos 27 años, se va a tumbar al lado de su perro Mateo, nombre con evidentes reminiscencias bíblicas, y en un estado de duermevela, de ilusión, de sueño, que es un recurso narrativo, ¿no?, habitual metaliterario, como por ejemplo en Cervantes, ¿no?, y con ese doblamiento del espacio en varias dimensiones va a comenzar a contarle historias y recuerdos de cuando era niño y adolescente, con 16 años, mediante, ¿no?, esa bajada al abismo y una magistral superposición, en mi opinión, temporal y de bases narrativas que nos llevan a introducir el tema migratorio, eje central de la producción. Voy a citar solamente este pasaje, en la página 113, así también se dice. Me acerqué al canino. Mateo era idéntico a Mateo, se parecía incluso en la estrella que ambos llevaban sobre la frente negra. Le di unos golpecitos sobre la cabeza a manera de saludo y él levantó la cara. Después fingió que me quería morder la mano. Por último, comenzó a dar vueltas persiguiendo su cola. La mujer estaba muy contenta por la amistad inmediata que Mateo y yo habíamos entablado. Martín se va a convertir en este momento en un intermediario también de un momento también esencial y muy lírico en la obra, como es el de la estancia, ¿no?, de muchos personajes en prisión. Y aquí, por ejemplo, me gustaba también ese carácter de santidad del perro, que está desdoblado, porque al fin y al cabo es el mismo, donde va también a acompañar el duelo de la mujer que no puede ver a su marido prisionero y le va a llevar fotos, ¿no?, a través de la figura de Martín, ¿no? En ese sentido voy a leer también, ¿no?, lo que cita, ¿no? Dice, lo quedé mirando y otra vez le vi los ojos. Estaban transparentes.
Volví al presente de toda esta historia y recordé que mi perro se estaba muriendo. No fue más que un instante. De nuevo alzamos un vuelo que fue muy breve, porque al instante me encontré en Estados Unidos recordando mi tierra y mi perro. Me vi en la época en la que el padre victoriano me había dado un empleo. Era yo asistente en su ministerio con los presos hispanos de la penitenciaría de Oregón. En este episodio que he relatado, introduce esa figura de la esposa de ese nombre, bueno, de un preso, de nombre Matías Trejo, que no puede entrar a visitar porque es un marginado por su condición de hispano, ¿no? En este sentido, al llevar también el perro Mateo, de nuevo hace esa función de facilitar lo que es la visita, ¿no?, penitenciaria, también con Martín, que de forma brillante pues introduce con ese desdoble del yo y de la figura del can que va a coincidir con su propio alter ego, ¿no?, en esa forma de morderse la cola que el mismo Martín asocia, ¿no? Entonces hay como un juego de espejos, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Él reconoce el perro de otro en el mismo perro suyo. Dice, oye, me recuerda, ¿no?, a Mateo, ¿no? Se llama igual y hay un juego de superposiciones, bueno, que me parece fantástico, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y bueno, consigue, obviamente, ¿no?, matizar, ¿no?, esa incertidumbre que tiene esta mujer con las fotos que le llegan finalmente al marido que está en la cárcel, ¿no? Me parece un momento bellísimo. Por otro lado, en la cultura mexicana, esa raza de perro también, bueno, impronunciable, ¿no?, lo que se llamarían los cholos, ¿no?, o perros sin pelo, es el guía de los muertos en la travesía hacia el Mictlán, el inframundo, y aparecen ya incluidos en las crónicas de los españoles cuando llegaron en el siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, es algo también mítico que recupera también González Viaña dentro de toda la historia también de las crónicas de India. Por ejemplo, en el Códice Florentino de Sahagún, les he puesto también aquí un fragmento, como posibles, digamos, ancestros de la propia raza chihuahua autóctona, aunque no hay una opinión unánime, de hecho todavía sigue habiendo, bueno, pues controversia, pero sí siguiendo aproximaciones, por ejemplo, de veterinarios o de expertos también en esta raza, ¿no? En la zona azteca, al parecer, había la costumbre de enterrar junto a los difuntos estatuillas de perros o imágenes de caninos. Los perros, preferiblemente, eran de pelo bermejo, en este caso, ¿no?, para la cultura azteca, pues decían que así les ayudaba también a cruzar el río del infierno. Dioses antropomorfos y con cuerpos no normativos, como las cabezas de perro, están recogidos en los códices borbónico y Borgia, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante, me parece también algo que está, ¿no?, en esas raíces ancestrales y que aquí también en la obra pues, se recupera, ¿no?, dentro del pasado también, bueno, pues de toda la cultura mesoamericana en este sentido, ¿no? Aquí tienen el pasaje. En 2017, la película Coco, no sé si la han visto, si tienen hijos, ¿no?, llevó de nuevo al cholo, ¿no?, también como un perro no revitalizado, por así decirlo, a las pantallas con el personaje de Dante, ¿no?, que el nombre también nos conecta con el propio, ¿no?, González Viaña, ¿no?, con el corrido de Dante, etcétera, ¿no?, y que acompaña al protagonista en el más allá. Igualmente podemos encontrarlo también en otra película de animación, La novia cadáver, un poco esta más antigua, la figura del perro Cero, que acompaña a Jack. Curiosamente, para los mexicas, el perro debía ser completamente negro, porque si presentaba manchas en su cuerpo, esto indicaba que ya había servido de alma o de guía para otro difunto. Entonces, claro, querían la exclusividad, no decir, este perro no, yo quiero uno que solamente me haya servido a mí, ¿no?, en este sentido. Antes comenté que el perro de Rosa Cuchillo sí tiene manchas. Yo lo que entiendo ahí es que quizás la explicación que le puede dar el autor, aunque bueno, habría que preguntarle obviamente, ¿no?, al escritor, es que, bueno, creo que también puede ser como una forma, digamos, de captación también de esa santidad, ¿no?, como un perro que se presenta con ese halo también prácticamente llano de, digamos, ¿no?, de algo especial, ¿no? Voy a leer un fragmento de Rosa Cuchillo que merece muchísimo la pena, un poquito largo, pero creo que les puede gustar. Dice así: Aoquimarca, hija, la montaña nevada donde moran nuestros antepasados. Volviéndome, miré por última vez mi pueblo, pero solo pude ver borrosamente la sombra de sus eucaliptos emergiendo en la oscuridad. Rosa Cuchillo, un perrito negro, con manchas blancas alrededor de su vista, como anteojos, era quien me hablaba. Sus palabras parecían ladridos, pero se entendían. Un instante me quedé silenciosa, como pasmada, sin saber quién era ni qué hacía allí ese animalito. ¿No me reconoces? Me quedé observando el arco sobresalido de sus dientes superiores, propio de los perritos Kashmir, sus ojos muy vivos, sus orejas gachas. Guaira, dije de pronto, inclinándome a abrazarlo con harta alegría en mi corazón al haberlo reconocido, en ese proceso de anagnórisis, ¿no?, que también aquí está presente. Él empezó a menear también su cola, alegroso. Hacía tantos años que se había muerto, de un zarpazo que le dio un puma, me acuerdo, cuando defendía ladridos el corral de ovejas. Y ve, pues ahora lo encontraba a orillas de este río torrentoso de aguas negras, el Guanyuy Mayu, que separaba a los vivos de los muertos. A la sombra de un chacacomo, que retemblaba al paso de las aguas furiosas, encontré a Guaira descansando. Guaira, ¿qué haces acá? ¿Cómo me has reconocido? Bajo el blanco resplandor de la luna, observé mis ropas desgarradas por la zarza de los montes, por los riscos, luego de avanzar penosamente por feas laderas y encañadas. Te esperaba, Rosa. Sabía que vendrías.
¿Te lo dijo alguien? Liborio, tu hijo. ¿Liborio? Mi corazón saltó alborozado. Dímelo, dije abrazando nuevamente al perrito, acariciando su pelo crespo, lanoso. ¿Dónde? ¿Dónde viste a mi hijo? Cálmate, me respondió lamiendo mi mano. Por ahora no lo verás todavía. Él está arriba, en el cielo, allí donde están guiñando las estrellas. En el Hanak Pacha, dije alegrosa, doblando mis manos. Gracias, Dios mío. Me arrodillé, gracias por tenerlo en tu gracia infinita. Y me encomendé al Dios Wari Wiracocha, nuestro creador. ¿Y yo también podré ir hasta allí, Guaira? Le pregunté después, observando el gran río blanco, el Coillurmayu, que extendía su lechoso cauce entre estrellas y luceros. No lo sé, respondió. Yo solo he venido a acompañarte hasta Acuimarca, según el mandato de los dioses. Resignada suspiré, esperanzada, que en el pueblo de las almas pudiera encontrar a mis padres, a mi esposo Domingo y a Simón, mi hijito, el último, que se murió cuando era solo un guagua. Guaira, le dije, ¿y dónde has estado durante todo el tiempo que no te he visto? En todas partes, me dijo, aquí, abajo y en las estrellas. ¿De veras? De veras. Bien abrazada Guaira, que braceaba dificultosamente, pude llegar por fin a la otra orilla, sin dejar de pensar en mi Liborio, muerto ahora último no más en los enfrentamientos de la guerra, y por quien de pena yo también me morí. La luna hacía clarear esos feos lugares, escabrosos, sembrados de barrancos. ¿Ves la cresta nevada de una montaña que blanquea allá a lo lejos? Sí, la veo. Esa es Auquimarca. Allí tenemos que llegar. Bueno, este pasaje lo he seleccionado porque hay muchas concomitancias con otro que también tenemos de Eterno Mateo, donde también se hace alusión a esos riscos, a esa lejanía, a esos dobles espacios de las estrellas, que me parece bellísimo, ¿no? En Eterno Mateo, Martín, dentro del sueño, se desliza por la claraboya de la pequeña habitación y, agarrado a la correa de su perro, se va a elevar volando en una imagen, creo, maravillosa, ¿no? Para su traductora, la velocidad del vuelo va a garantizar la amplitud de la retrocesión, y es así que el personaje narrador, con su sabio perro como guía, alcanzará rápidamente la época de la infancia antes y después de la juventud. Los espacios que contemplan su regresión comienzan en la aldea familiar para luego llegar increciendo, podemos decir, hasta la ciudad universitaria y ampliar progresivamente a la inmensidad de Estados Unidos, donde emigra y será su destino final, tras un viaje dramático constituyéndose como inmigrante ilegal durante prácticamente 10 años, en los que empieza trabajando en empleos precarios hasta que por fin obtiene la codiciada Green Card y un trabajo digno. Galtzio señala que el recorrido retrospectivo, este que hemos comentado, es ocasión de encuentros, cruces de diálogos, circulación de preguntas y respuestas que van a reconstruir el recuerdo y devolver identidad a quien, para resistir a la fractura dolorosa de la emigración, ha mortificado la memoria con la voluntad del olvido. En este particular viaje se va a cruzar, lógicamente, con una galería de personajes muy queridos de su familia, ya fallecidos, como su abuelo, su padre, o en el caso de Rosa Cuchillo, hemos visto su hijo, ¿no? Y estos encuentros le enlazan con el peculiar amor por la lectura de la Divina Comedia, ¿no? Texto admirado por el escritor, también como él mismo ha manifestado en muchas ocasiones, y presente también en el Corrido de Dante, y con otro guiño en el personaje del guitarrista y cantor de corridos, Dante Celestino, que es muy divertido, ¿no? Este personaje en Eterno Mateo, quien hace, podríamos decir, un cameo literario, ¿no? en la novela. Voy a pasar al siguiente bloque, también, ahora aludiré a esta cuestión, que es el de las mujeres, también en relación con lo que les comentaba, ¿no? De ese ambiente de estrellas, ¿no? de esa especie de doble planos entre la vida y la muerte. Los personajes femeninos en la obra de González Villaña en general son muy importantes, creo que tienen una gran presencia, ¿no? Y en el caso de Eterno Mateo nos vamos a encontrar con un elenco de caracteres que corresponden a mitos y leyendas desde los propios títulos, por ejemplo, La mujer de la frontera, El amor de Carmela me va a matar, Hablar con la Santa Muerte, donde ésta aparece como un personaje más en Eterno Mateo y en otras que hemos citado, como El corrido de Dante, Los sueños de América, Sarita Colonia viene volando, El camino de Santiago o Las sombras y las mujeres, entre otras, ¿no? Como decía, siempre dentro de esa producción tan extensa y que, pues parece que González Villaña tiene un interés, ¿no? especial por reivindicar la voz femenina, ¿no? De rescatarla y ponerla a un plano de protagonista en muchos momentos, ¿no? El tema de la mujer, su relación con la migraliteratura y su rol en el movimiento migratorio en la novela de González Villaña, pues fue presentado nuevamente, ¿no? en el marco del pasado 20 Congreso del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras, Humanismo en Femenino, Ética y Escritura, pues de la mano, ¿no? nuevamente de Rafael Oliver, ¿no? Para esta charla me interesa a mí especialmente la construcción ficcional y la simbología del elenco de estos personajes, porque, pues como decía antes, se presentan, ¿no? como un recurso narrativo que no son casuales y que conectan prácticamente todos los capítulos de la novela, ¿no? en ese sentido, ¿no? De nuevo también, pues antes enuncié que en la obra van a convivir episodios entre
lo real y lo imaginario prácticamente van a confluir, a modo de borderline, podemos decir, con referencias intertextuales y también, en algunas de las ocasiones, con lo que se llamaría transculturalización narrativa, remitiendo a la idea que ya planteara, por ejemplo, Ángel Rama, a partir del sujeto migrante. Esta última idea, como sucede en novelas como El corrido de Dante, de nuevo, o El amor de Carmela me va a matar, ¿no? En Eterno Mateo, como en estas novelas, también se va a dar cabida a problemas sociales como de adaptación, la identidad de nuevo, sobre todo del migrado, ¿no? Es el sentirse inferior en un mundo cultural dominante, y a conceptos literarios como la otredad, relacionado este último, a su vez, con la construcción de la identidad individual y colectiva, como se pone de manifiesto en una tesis sobre el autor, ¿no? Que también pues, está presente, ¿no? En los últimos estudios. En el pasaje de la cárcel, al que antes pues, me he referido, ¿no? Y que he leído, ¿no? Con esa figura del perro también desdoblado, a partir de la intermedialidad, como son el ver a personas mediante fotografías, ¿no? El ver también recuerdos, se celebra el Día de la Madre, que también creo que es, bueno, tiene una presencia fundamental como tema mítico en la novela del autor, y con ese recurso de las 20 fotos, por ejemplo, que un interno, precisamente de origen mexicano, condenado a 14 años de prisión, o eso le dicen los abogados, saca de su billetera. Ahí podemos conocer a la mujer a partir de ese doble también código, ¿no? De la imagen, ¿no? En este caso es una señora de nombre Doña Clementina, con la que sueña cada noche a las 9. Es decir, ¿no? Hay un proceso también de reencuentro con el proceso narrativo del sueño, que me parece bueno, pues, interesantísimo. También ve a sus tías con este proceso de la foto, ¿no? En distintos momentos de su infancia, otra vez conecta, ¿no? Con un momento que marca a los personajes, ¿no? La infancia es como esa especie, ¿no? de pistoletazo de salida para luego crear esa construcción y esa nostalgia de un pasado, bueno, quizás no mejor, pero sí que les ha marcado en ciertos momentos, ¿no? Este elemento le va a valer al autor para poner de manifiesto esas penosas circunstancias de los presos hispanos, sobre todo, y la escasa comunicación con su abogado, al que ni siquiera ve, como él dice, o que ni siquiera le entiende porque habla en inglés, ¿no? Y nunca le habla en castellano, y si lo hace es en inglés y por teléfono. Claro, con el recurso de la mujer, de nuevo como un conducto, como algo narrativo importante, pues para introducir temas sociales, por ejemplo, ¿no? Me parece, ¿no? Esa especie de nivelación superior que tiene el personaje femenino. En este viaje, a modo de cuentacuentos, Martín nos va a interesar sobre todo una de las primeras mujeres que sitúa en su relato al detener el tiempo mediante la analepsis. Este recuerdo lo va a protagonizar una mujer llamada Soledad, bueno, ya el nombre de por sí ya nos da pistas, ¿no? De lo que se va a encontrar allí. Más o menos está a mitad del recorrido de la novela y se trata de un amor frustrado. La escena va a recrear una primera cita, podemos decir romántica, ¿no? En un cine de la ciudad, de sus estudios, a donde le va a llevar su perro, precisamente, con referencias intermediales de nuevo, ¿no? También con distintas artes, como las películas. Se cita a James Bond, por ejemplo, es fascinante, ¿no? ese pasaje, o Doctor Zhivago, ¿no? O incluso a juegos como el ajedrez. Sin embargo, tras más de una hora de espera, bueno, parece que Soledad le va a dar plantón, ¿no? Aunque, bueno, hace un amago, ¿no? Parece, ¿no? Pero se aparece, ¿no? Pero a la hora, digamos, ¿no? Del momento más íntimo, que parece que podía haber de un beso, ¿no? Ella le rechaza por ese pudor habitual en la época, ¿no? Y la tradición de hacer esperar, como se dice, ¿no? Al enamorado, y se va corriendo, ¿no? Él malinterpreta, ¿no? Esa decencia de la joven, por así decirlo, ¿no? Y decide alejarse sin volver a insistir, ¿no? Cerrando así esa posibilidad de la relación de este amor que se torna volátil, pero que va a ser recurrente en sus sueños. De hecho, luego, ¿no? A lo largo de la historia va siempre a estar presente de una forma u otra. Él vive como obsesionado, por así decirlo, ¿no? Con este personaje, ¿no? Junto a ella, la Santa Muerte, que es la que tenemos aquí en la imagen, que a mí es uno de mis favoritos, como personaje femenino, tiene también cabida en la historia en forma de presencia extraña, que podríamos decir pues, fantasmagórica, ¿no? Y que le aporta al texto pues, suspense, ese toque gótico, un toque goth, ¿no? También, ¿no? Pues, de realismo mágico, ¿no? Y un elemento mítico. La aparición va a tener lugar precisamente en la frontera con Estados Unidos, un viernes, día señalado, porque sabemos que es el día en el que el cristianismo indica que fue Cristo, ¿no? Crucificado, ¿no? En una hora tampoco casual, situada más allá de esa medianoche, ¿no? La hora de las brujas o la hora del elemento mágico, y ataviada con un sombrero enorme que, como dice el texto, le cubría toda la cara, no se ve esa imagen, como las habituales catrinas, ¿no? Y me recuerda mucho a esa definición, a esa imagen, ¿no? El imaginario colectivo de la Catrina,
o que en un principio ella misma pues, podría parecer una delincuente de caminos, ¿no? Por ese ocultamiento, ¿no? Esa simulación, disimulación que presenta el personaje, ¿no? Y que bueno, pues parece como una silueta más en movimiento, ¿no? que asusta, ¿no? Al propio protagonista, ¿no? Esa silueta va a divisar un pelícano que va a tener una presencia también importante, ¿no? En toda la escena, que luego bueno, pues, podemos también tener, ¿no? Referencias crísticas o cristíferas, ¿no? Tras quitarse el sombrero, Martín ve a una muchacha muy joven y delgada que parecía una niña jugando con el sombrero todo el tiempo de su padre, ¿no? Y que mascaba un chicle. Ella le va a ofrecer chicle, ¿no? Hay un momento como de desconfianza, ¿no? De incertidumbre, de decir, bueno, no sabemos quién es esta mujer, me está ofreciendo chicle, ¿no? Ella dice que es María y que tiene 16 años, ¿no? También, bueno, pues unas connotaciones obviamente religiosas, ¿no? Paradójicamente, ella le va a decir que ella es la que se había confundido con él y ella pensaba que él era la Santa Muerte. Entonces, bueno, me parece un juego muy interesante porque es un diálogo prácticamente de difuntos entre ellos, ¿no? Uno piensa que el otro es el que está muerto y viceversa, ¿no? Que hoy día en el cine es uno de los recursos también muy poderosos, ¿no? En toda la tradición, ¿no? Fílmica, ¿no? Este pasaje me pareció también aparte muy interesante porque ella hace, digamos, una descripción tal y como la cultura popular ve a la muerte, es decir, ¿no? Lo que se llama en la cultura local niña blanca, muy alta, con un manto como la Virgen, una diadema y con el rostro de una calavera, y alude a esos altares tan... Perdón, me tengo que ir para atrás, me he saltado, no sé cómo... Tiene los altares, ¿no? de Tijuana, que son tan característicos y que nos recuerdan, pues ahora que también ha sido, ¿no? Recientemente el Día de los Muertos, a toda esa tradición también de nuevo, ¿no? de lo que es el culto, ¿no? a la muerte, el culto al difunto, de una forma totalmente distinta, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? También me recuerda, pues hablando también de películas de animación, a ese personaje de Kate del Castillo en El libro de la vida, ¿no? Que es una Catrina precisamente, ¿no? Del año 2014, que bueno, pues me recuerda mucho a ese personaje que González Villaña nos está aquí describiendo en su propia intervención, ¿no? Como se recoge en un artículo del Sol de México, antes de la llegada de los españoles a toda esta zona, las culturas prehispánicas ya consideraban a la muerte como uno de los temas de mayor respeto en su religión. Había deidades ya, ¿no? Pues Acpus, el dios maya del inframundo, entre otros, también, bueno, no los pronuncio por su dificultad, obviamente, dioses aztecas de la muerte, y el Mictlán. En ambos casos, estos seres, en lugar de significar el fin para estas culturas, eran el principio de la entrada en una nueva era de vida en un lugar de desaparición, ¿no? Los personajes conversan, de hecho, ¿no? En ese pasaje, ¿no? de Eterno Mateo, hasta las 4 de la mañana, haciendo otro guiño a su libro, a Hablar con la Santa Muerte, que incluye aquí, ¿no? Hasta que ella empieza a entonar una canción de cuna muy interesante que no despierta a los otros caminantes que bueno, están dormidos y que están también de camino hacia Estados Unidos, a los que Martín hace de guía y que se evapora sin dejar rastro al amanecer, ¿no? Como esas presencias fantasmales de toda la tradición literaria en la que bueno, pues, la luz del sol les hace ya pasar desapercibidos, ¿no? La ambientación del momento espectral, mientras otros personajes están, ¿no? en ese momento de dormición, de duermevela, no puede ser más sobrecogedora en viernes de luna llena brillante, a medianoche, con juegos de magia que realiza el protagonista para entretener a los niños, y la canción de cuna, que parece más bien invocar a la muerte, y con la presencia final de aves que bueno, están asociadas a presagios como la bandada de buitres, que van a revolotear por el cielo cada vez más cerca de la tierra y que pasan a sustituir a ese pelícano que parecía inmóvil en esa especie de llanura que se divisaba, ¿no? Como un cambio de plano, ¿no? Es muy fílmico, ¿no? Esta escena, ¿no? Prácticamente un guionista haría, ¿no? Esa especie, ¿no? de transposición, ¿no? del momento, digamos, más sacro a ese momento de, bueno, pues, digamos, ya de paso, ¿no? a la otra vida, ¿no? En este sentido, ¿no? Él también se va a volver invisible, como todos los personajes realmente, ¿no? Todo lo que acompaña a la presencia de la muerte va también, ¿no? a hacer ese halo de invisibilidad y, en definitiva, pues aquellas aves, ¿no? del imaginario colectivo vinculadas, de nuevo, a lo mítico y a lo sagrado, ¿no? Hay muchísimas en toda la obra, que daría para un estudio precisamente, ¿no? porque hay referencias siempre a esas aves que incluso salen espantadas con el canto que tiene la canción por parte de la muchacha, también bueno, pues en un momento prácticamente órfico, ¿no? de donde las nubes se despejan y vuelven a brillar esas estrellas, ¿no? que conecta con las obras anteriores que hemos ido citando, ¿no? La ambigüedad del personaje siempre con esa especie, ¿no? de incertidumbre, que no se sabe a ciencia cierta quién era, ¿no? Está descrito como traviesa y reilona, sigue patente al ella misma bromear con que puede ser una coyote, es decir, aquellos que cruzan de forma ilegal, ¿no? a los inmigrantes, ¿no? que cobran y que lo hacen de forma en la noche, ¿no? como algo clandestino, un fantasma o la propia muerte. En el diálogo o monólogo, porque prácticamente ellos lo que hacen son intervenir en distintos momentos, que es un monólogo donde se habla de cuestiones existenciales, místicas, ¿no? es todo bueno, de un momento también, como decía, de belleza órfica brutal.
ahí se cruza también un perro negro. Entonces, bueno, conecta otra vez con ese título de la propia obra, donde siempre la presencia, ¿no?, del animal está también nuevamente vinculada, pues, a esa muerte que se acerca o en la que los personajes están en ese momento, ¿no? El perro está trotando en silencio hasta que también ella misma, pues, ayuda a Martín a dormirse y desaparecer, como el momento ya, bueno, pues, propio, ¿no?, de toda la novela también gótica, ¿no? Como si se hubiera vuelto invisible, como si hubiera ido por los cielos montada sobre una estrella, ¿no? Así se describe el final de ese pasaje, donde ya él, bueno, cuando se despierta no ve nada y no sabe si ha sido un sueño, si ha sido una pesadilla o un momento en el que ha tenido esa especie de túnel, ¿no?, donde uno se encuentra con la muerte. La muerte en la novela es interesante porque es vista por otras mujeres también de la obra, por eso insistía yo en el papel protagonista que tienen las féminas, ¿no? Por ejemplo, la anciana Asunción, que es un personaje también muy entrañable, ella la ve como esa madre que da consejos, ¿no? Esa muerte no puede ser algo de temor, simplemente bueno, pues alguien que nos va a reconfortar en nuestro momento final. Y así expresan, por ejemplo, que ojalá que estuviera aquí la Santa Muerte para hablar con ella, de igual a igual, de mujer a mujer, ¿no? Entonces, bueno, es un diálogo también donde las mujeres tienen una especie como, digamos, de privilegio a la hora de, bueno, de presagiar esos momentos de clímax o momentos de transición. De hecho, otros personajes piensan que la muerte, cuando se aparece, lo puede hacer con rostro de mujer, que algún día conocería. Le dicen, bueno, a lo mejor es esa muchacha que te acabas de encontrar, es alguien de tu futuro o alguien que te gustaría conocer, ¿no? Como una especie de deseo también velado, que también la propia presencia, pues, parece acompañar, ¿no? Y así ha sucedido, ¿no? En el resto también de mujeres que él va conociendo, siempre va a tener como esa idea de esa muchacha Soledad, que fue, ¿no?, en su juventud, ese amor frustrado en la que él va buscándola en distintas caras, por así decirlo, ¿no? Hay también otras referencias a difuntos en el resto de la obra, como los guitarristas del capítulo 19, que son, bueno, pues, guitarristas muertos, dentro de esa estética, de nuevo, del realismo mágico, con eco, bueno, de Rulfo, entre otros, ¿no?, que también me parecía importante. También, bueno, en otros aspectos de la obra, por ejemplo, en su trabajo, ¿no?, cuando Martín aparece como cuidador nocturno en el Museo de Bellas Artes en California, el espacio también, de nuevo, de la noche es idóneo para esas mujeres que se aparecen, esas mujeres dobles, ¿no?, con fantasmagóricas, para la ensoñación y lo ilusorio. Ahí, de nuevo, va a vivir extrañas experiencias con féminas, por ejemplo, va a conocer a lo que él llama doncellas delgadas como llaves y mujeres del propio Renacimiento que agitaban rosas de fuego en las manos y en la que, por ejemplo, se enamora de una mujer que podría ser real o no, salida de un cuadro, en este caso de Botticelli, como es la musa Simonetta Vespucci, o una incluso de Modigliani. Entonces, bueno, de nuevo el juego intermedial, intertextual entre una pintura, una mujer también real, ¿no?, como era, ¿no?, el personaje histórico, y también el propio momento narrativo, me parecía, bueno, pues, de excelencia, ¿no? En una de sus contemplaciones de los cuadros, él está siempre ensimismado, ¿no?, con ese ejercicio del ver, que creo que es un verbo muy potente en toda la obra. Una mujer le va a hablar, pero es una mujer, como se dice, que no se le oye andar por el suelo de madera, y era como si se hubiera descalzado o levitado, ¿no? Otra vez la presencia, ese suspense de sentirnos acompañados con personajes inexistentes, ¿no? Me parece que lo hace de una forma magistral, ¿no? Finalmente va a descubrir que esa voz, digamos, en off, ¿no?, que él hablaba desde el cuadro, era la de una conocida que él había visto en anteriores ocasiones en el museo y con la que él quería hablar y que es muy parecida a Simonetta, llamada Miranda, una periodista y escritora y que también está obsesionada con la pintura del 480, ¿no? Viste ropas con los colores de los personajes retratados, por ejemplo, ¿no? Un personaje también de los más fascinantes con el que él establece, de nuevo, ¿no?, una especie de conexión con su pasado y también con otras vidas, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Martín la va a describir como sacada de un cuadro y con un rostro idéntico al de la Virgen de la Anunciación y también al de su exnovia Soledad. Siempre las mujeres tienen ese halo de santidad, como ese halo también, digamos, sagrado, como esa doncella, ¿no?, o esas mujeres que, bueno, aluden a un pasado mítico, ¿no?, a algún tipo, ¿no?, de experiencia, digamos, ¿no?, de otro mundo, ¿no?, de otra esfera. Ella le va a hablar de que en la vida todo el mundo desaparece y que la vida es un pasar y aire, ¿no?, como un carpe diem, digamos, ¿no?, a la moderna, ¿no?, y un tempus fugit de que todo va rápido y que todo desaparece, ¿no? Tras varias citas en las que él no consigue tampoco acompañarla, ¿no?, siempre hay como un amor ahí frustrado, ¿no?, de represión, ¿no?, ni saber su dirección, ella va a desaparecer, claro, no sabe su dirección porque no existe, ¿no?, como persona, ¿no? A mí me recuerda mucho, por ejemplo, ¿no?, el cine actual de Woody Allen, ¿no? Hay una película, ¿no?, la de Midnight in Paris, que creo que, ¿no?, explora ese tipo de personajes con los que se conecta, pero que no existen y, bueno, no nunca hay más porque no existen en nuestro plano, ¿no? Solamente coincidimos en ciertos momentos, ¿no?
En efecto, la premonición de la que tanto la advertía Miranda se va a cumplir, ella misma se hizo aire, ¿no? Se fue y de un momento a otro, bueno, hoy día se diría un ghosting, no le hizo una especie, ¿no?, como de dejarlo plantado, ¿no? Esta mujer, como las demás, deja en el protagonista esa sensación de soledad, de melancolía, de nostalgia y de tristeza, igual que le ha dejado la Santa Muerte, ¿no?, como esas sensaciones de no saber qué ha pasado, ¿no?, con esa situación, ¿no? Y hacerse, ¿no?, también, ¿no?, eco de esa presencia, de nuevo, en forma casi espectral, como alguien que sentía que le abrazaba, pero que era invisible y que pertenecía a otro mundo y a otra época, ¿no? Él lo dice así, dice, es como si alguien de otra vida me hubiese abrazado, ¿no? Es como, bueno, cuando nosotros a lo mejor nos despertamos, como que alguien parece que nos ha dado ahí, ¿no?, como un empujón, ¿no? Es algo similar con esas realidades veladas, ¿no? Su reflejo se va a hacer luego eco en un río, también de nuevo con connotaciones, ¿no?, al mundo natural, que en González Viaña está muy cultivado, ¿no?, a esos paisajes también naturales, y se va a aparecer el protagonista en forma de sueño hasta que vuelve a evaporarse, ¿no? Siempre es un juego también, digamos, ¿no?, que le vacila, por así decirlo, ¿no? Se aparece, se va, ¿no?, cuando va a haber algo más, parece que ya no quiere, etcétera, ¿no? El eco de Miranda, que también, como decía, es un personaje con gran protagonismo en esta obra, nuevamente va a aparecer de forma interminable en otro nuevo sueño dentro del mismo proceso de ensoñación-recuerdo de Martín, esta vez casi al final de la novela, en el ambiente del oeste, en la figura de la hija de un predicador. Entonces son mujeres que se reduplican o, digamos, ¿no?, se van revitalizando o se van reencarnando, ¿no?, con tradiciones también, digamos, ¿no?, de esa mujer infinita en la que siempre va a encontrar un reflejo de alguien, ¿no? Son mujeres que recuerdan a otra persona. En realidad, la chica nueva se llama Rapunzel, como aquella mítica mujer del cuento de hadas, de ojos azules, pelo negro, y es profesora de piano, que también, bueno, otra vez a González Viaña le interesan esas relaciones intermediales, ¿no?, de música, literatura, cine, pintura. Se aprovecha aquí, bajo mi punto de vista, la narración para hacer un nuevo guiño literario al cuento tradicional, así como a otras referencias intermediales como una melodía de Schumann, por ejemplo, o donde la chica pues, va a soñar también con su madre Margaret, fallecida, de nuevo el tema de los difuntos, como siempre algo que se va repitiendo, quien se le presenta de blanco y recibiendo los destellos rosados del sol en la forma clásica de aparición con tinte de santidad, ¿no? Estas mujeres, de nuevo, siempre tienen ese carácter virginal o un carácter de mujeres de otra esfera, ¿no?, casi sagrada, ¿no? Como en un círculo vicioso, Martín repite su malograda experiencia con las mujeres, parece que es algo que le persigue, ¿no?, durante toda su vida, porque bueno, son todas evaporadizas, ¿no?, ya que al intentar declararse a Rapunzel, ella le calla y, cito, habló como si ya estuviera muerta o como si tuviera muchos años, ¿no? Entonces, bueno, siempre ese deseo frustrado de esas mujeres que se le escapan, ¿no?, que, bueno, dice, las llega a palpar, pero luego no hay nada, ¿no? Y le confiesa luego que se llama Simonetta y luego le llaman Soledad. Entonces, bueno, ese pasaje final me parecía muy bonito porque realmente es una tríada de mujeres donde un mismo personaje recoge toda esa experiencia, ¿no?, en esa ensoñación prácticamente ya compulsiva, ¿no?, que tiene Martín. La chica, en un ciclo en espiral y como a modo de flashback dentro del propio proceso de pasado, va a tomar la forma de todas esas mujeres con las que se había topado, incluso de la Santa Muerte, hasta que desaparece nuevamente. Entonces, como una especie de eso de cuando dice, no, se me ha pasado toda mi vida en varios segundos, esas mujeres también aparecen ahí. Otra de las mujeres, que podríamos decir de esas raras, ¿no?, o extrañas cuanto menos, que aparecen en la obra y con las que se cruza, es una quiromante, también muy ancha y falduda, como allí se dice, ¿no?, como un repollo, dicen aquí, vestida de azul, con una blusa de estrellas, que solo juega con él y que no le ofrece respuestas claras sobre su futuro ni siquiera, ¿no?, le da como pista, y luego dice, bueno, ya no te cuento más nada, ¿no?, porque el futuro no se puede conocer, ¿no?, como una vidente prácticamente de pacotilla. De nuevo también ese azul, ¿no?, virginal, ¿no?, el símbolo de pureza, un color relacionado con la Virgen, con esa blusa de estrellas que parece prácticamente una inmaculada, ¿no? En las últimas páginas de la novela vuelve a reencontrarse con Soledad, por fin, caminando ya a su lado. El protagonista, tras 10 horas de sueño, despierta en su hogar, con su familia, y todo podríamos decir que vuelve a la normalidad de un día más, con incluso el perrito esperándole en la playa como habitualmente, ¿no? Es una escena preciosa, ¿no?, que bueno, yo la entiendo como un recuerdo o prácticamente como un momento de defunción, ¿no?, de encontrarse en esa vida del más allá, ¿no? En definitiva, a lo largo de esta reflexión, lo que yo he querido también intentar demostrar es que la figura de la mujer tiene un enorme peso en la construcción ficcional de las tramas de González Viaña y que a través de un juego con la realidad, a veces soñada,
a veces deseada, nos sumerge en la incertidumbre que mantiene el vilo al lector hasta el giro final con la ruptura de lo esperado, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? Las últimas páginas, ¿no? te descuadran realmente, ¿no? Las mujeres de esta trama, en concreto, representan los miedos a la vida adulta, a las decisiones, al futuro, al amor, pero también a la fascinación y la incertidumbre frente a lo desconocido, a la muerte sobre todo, ¿no? Adentrándonos con las voces de estos personajes en la vida, creo, más íntima del personaje central. Con ella vamos a asistir casi a un diario de vida de los protagonistas, de los personajes, ¿no? La madre, por ejemplo, de Martín, en los últimos momentos de intervención, le va a achacar con mucho cariño que se pasa toda la vida soñando, ¿no? Y que está volando siempre en cada uno de estos sueños. El sueño se va a configurar entonces como un proceso vital, en bucle, ya que el protagonista va a afirmar que las ensoñaciones repiten aquellas imágenes ya vistas y vividas antes, y en un mismo sueño una noche puede durar toda una vida. Así, bueno, me parecía, ¿no? muy bonito, porque nos va a permitir reunirnos, in internis, podemos decir, con aquellos que amamos. Como declara el protagonista, todo el tiempo podríamos regresar a esos mismos lugares en los que caminamos juntos, ¿no? Con ese proceso narrativo de la soñación. Bueno, nosotros no tenemos un globo, pero realmente podríamos, ¿no? hacer en esos procesos también prácticamente íntimos, de escritura, de recuerdo, llegar a volver a revivir esas vidas pasadas, ¿no? No sé si tenemos tiempo para ver un vídeo que había preparado de esa canción, que lo había dejado para el final. Si Marta, ¿podríamos poner, por favor, el vídeo? Para poder configurar, que lo habíamos puesto aquí al final para que vean, bueno, esa letra que es tan popular y que, bueno, se celebra prácticamente cada año, ¿no? Con esa especie, ¿no? de baile, ¿no? Que él pone letra, González Villaña, para que la vean simplemente con esa vigencia que tiene también el autor, bueno, dentro de la cultura popular, ¿no? Como un ídolo, ¿no? de masas. Chepén, madre de arena, recuerdo enamorado, cielo desbocado de quien no te ve. Eres un alto cerro, vía crucis en la altura, los embrios, la frescura que al cerrar los ojos ven. Eres un alto cerro, vía crucis en la altura, los embrios, la frescura que al cerrar los ojos ven. Sacerdotisa enterrada, un chamán que se hizo río, palabras que lleva el viento, nos vamos a Chepén. Sacerdotisa enterrada, un chamán que se hizo río, palabras que lleva el viento, nos vamos a Chepén. Sí, eres arroz, mangos, ciruelas, cruz de robles, duendes, garzas, corazón sin fronteras. Eres arroz, mangos, ciruelas, cruz de robles, duendes, garzas, corazón sin fronteras. Río loco y las lagunas, San Sebastián caminando, y el amor que va volando por el cielo y por las dunas. Río loco y las lagunas, San Sebastián caminando, y el amor que va volando por el cielo y por las dunas. En belleza, comida y deporte, nadie como tú, Chepén, perla del norte. Y vámonos a Chepén, Marujita. Chepén, madre de arena, recuerdo enamorado, cielo desbocado de quien no te ve. Eres un alto cerro, vía crucis en la altura, los embrios, la frescura que al cerrar los ojos ven. Eres un alto cerro, vía crucis en la altura, los embrios, la frescura
Chepén. Sacerdotisa enterrada, un chamán que se hizo río, palabras que lleve el viento, nos vamos a Chepén. Sacerdotisa enterrada, un chamán que se hizo río, palabras que lleve el viento, nos vamos a Chepén. Sí, eres arroz, mangos, ciruelas, cruz de robles, duendes, garzas, corazón sin fronteras. Eres arroz, mangos, ciruelas, cruz de robles, duendes, garzas, corazón sin fronteras. Río Loco y las lagunas, San Sebastián caminando, y el amor que va volando por el cielo y por las dunas. Río Loco y las lagunas, San Sebastián caminando, y el amor que va volando por el cielo y por las dunas. Bueno, yo creo que ya sí. Aquí ven también, ¿no?, un poco, ¿no?, esa referencia, ¿no?, a los ríos, por ejemplo, ¿no?, todo ese paisaje natural que luego, bueno, pues el autor en su novela reconstruye, bueno, y como decía, ¿no?, él ha escrito, ¿no?, la letra para esta, es un poema de él que luego se musicalizó, ¿no?, y bueno, con esa cantante tan popular, pues le ha dado, ¿no?, esa pervivencia que al fin y al cabo, ¿no?, pues también, ¿no?, lo que conecta con la propia realidad de su pueblo, de su localidad. Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a ti, Charo, sobre todo por hacernos terminar con una marinera maravillosa, ¿no?, con lo bonitas que son las marineras peruanas en Perú. La verdad es que gracias por hacernos viajar hoy a un país tan apasionante como es Perú, la verdad, con una cultura, una literatura tan riquísima, ¿no? Un país realmente fascinante. La verdad es que ha sido sorprendente, sobre todo la lectura que haces autobiográfica de un texto como el que nos has estado contando, porque es realmente sorprendente todos esos planos de la realidad. El autor se va mirando desde distintos planos y se va reproduciendo a sí mismo. Me ha parecido, de hecho, de una complejidad muy sorprendente. El análisis que has hecho ahí, has exprimido el texto, ¿verdad? Sí, lo he disfrutado tanto. En verdad, ¿no? Y me ha gustado más mucho eso, que incluso en la canción recuperas esos ecos de la naturaleza, esos ecos animalistas, ¿no?, de la vida, de la vida de la naturaleza y de los elementos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si hay preguntas, seguro que alguna por ahí. ¿Alguien? por alusiones, aunque sea, sí, por alusiones. Bueno, felicitarte porque ha sido fascinante el paseo, el recorrido que nos has ofrecido. Es verdad que a mí me gusta mucho de sus novelas, esta me gusta mucho por la forma que tiene de cogerte de la mano, ¿no? De la misma forma que Martín coge a su perro y sale en globo, cuando empiezas a leer él, de alguna forma te coge a ti como lector de la mano. Y es de las novelas estas que tú dices, las estás leyendo en un autobús o en el metro o en el supermercado y se te olvida lo que hay alrededor y estás metido en la playa, te cambia de época, de paisaje, te mete a hablar con animales, un viaje y tú te metes dentro de la novela, ¿no? Y es una característica del autor, ¿no? Que los animales hablen, los paisajes son muy recurrentes, de un desierto sale algo fascinante, la Santa Muerte quedaría para hablar mucho. Sí, para una tesis, creo yo, incluso. Es un personaje femenino que utiliza muchas de sus novelas y es una señora mayor entrañable en una hamaca, es una chica joven, simpática, es alguien tenebroso que de repente crece y te da miedo, pero siempre es un personaje que interactúa y no, al contrario de la cultura nuestra occidental, ¿no?, que cuando se te presenta la muerte ya puedes decir adiós. Aquí en este personaje no necesariamente viene a por ti, sino que interactúa en la vida cotidiana y las personas hablan con ella. ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? Que no me hablas de paso. Entonces es un personaje, claro, cuando ya, él de hecho en uno de sus libros de relatos de la Santa Muerte, habla de la Santa Muerte, introduce a este personaje en situaciones contemporáneas, ¿no? Incluso una persona en un supermercado que choca varias veces con otra mujer y ya se encuentra en la caja y ya cuando va el coche vuelve a chocar y entonces ya la mujer lo que hace le ayuda a descargar el carro y se monta con el coche y dice, venga, vámonos, ¿no? Un poco una visión nueva, ¿no?, de la muerte, ¿no? Pero en fin, que creo que, como tú dices, si no conoces la obra de González Viñas, esta es una magnífica novela para
Alicia hace tanto esta como el corrido de Dante, que utiliza también mucho la música y el burrito entrañable, ¿no? Que es Dante, cómo habla con él, es una especie de símil a Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Y sus animales. Y la que también es muy recomendable es la que estuvo finalista del Premio Planeta, El Camino de Santiago, que es un recorrido de un muchacho a través del desierto, atravesando la frontera y todo lo que se encuentra. En fin, para no hacer spoilers, ahí tiene tres novelas maravillosas para conocer a Villa, que son fácilmente, se pueden conseguir fácilmente. Sí, están todavía disponibles, se pueden todavía adquirir, pero hay otras, verdad, que están, bueno, sobre todo las primeras, ¿no? Que están más desaparecidas. Es curioso que un autor que es muy conocido en Latinoamérica, en Italia, en Francia, en Alemania, en España es poco conocido todavía, y hay un movimiento incluso que están intentando un poco que se conozca más, introduciéndolo aquí, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla ha sido lectura obligatoria en ciertos másteres, ¿no? Con la obra tan extensa que tiene, y incluso ha sido embajador cultural del Perú hasta hace un año en Madrid. Es decir, una persona que le gusta mucho la cultura española, pero que literariamente hablando no es muy conocido por el pueblo, ¿no? Aún habiendo sido finalista de varios Sí, de varios premios, exacto, y mantienen su haber, es una trayectoria, ¿no? Y yo lo que señalabas también, ¿no? Agradezco también tus palabras tan generosas siempre. Igual esa cotidianidad que tienen los textos es que te atrapa, es lo que dices, ¿no? A pesar de, son temas muy complejos, porque obviamente, ¿no? Hablan eso de migración, de problemas, de, bueno, situaciones muy tristes, ¿no? Como la de esa mujer, ¿no? Que no puede ver ni siquiera a su marido, pero te va, digamos, ¿no? Eso, ¿no? Metiendo en una atmósfera tan cómoda, ¿no? Que estás en tu zona de confort y que estás ahí, eso, en cualquier situación leyéndola y no te abruma. Entonces, bueno, a mí me ha gustado, ¿no? Me capta, ¿no? Ese tipo de narrativa, entonces igualmente la recomiendo, ¿no? Prometemos que no tenemos aquí comisiones de nada, ¿eh? Que parece que yo estoy aquí nomás que queriendo vender, no soy ni representante ni en una casa editorial ni nada, ¿eh? Pero es verdad que animo, ¿no? A que las busquen y las tengan, ¿no? Porque son fascinantes, la verdad que sí. Pues José Manuel Camacho, ¿no? Que si no has leído esta novela no sabes lo que les envidio, ¿no? Porque tienen por delante un descubrimiento fabuloso, ¿no? Sí. Eso me gusta. Si no has leído una novela no sabes lo que te envidio. Esa fase es la frase final entonces de hoy. Me encanta, nos la quedamos del profesor Camacho, siempre certero, así que nos la quedamos. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario o cuestión para plantear, nos vemos el lunes que viene, que es el último lunes, ¿vale? Así que bueno, nos vemos y muchísimas gracias a todos. Charo, de verdad, Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias.